entonces a partir de esta pantallita que ustedes ven acá, nosotros estuvimos hablando de la estructura de los aromáticos, acá está. Y habíamos dicho que está el benceno, que es el principal, digamos, exponente de esta serie. Se encuentra formado por un anillo de 6 carbonos con 3 dobles enlaces móviles, ¿sí? Que generan una nube de electrones por encima y por debajo de la molécula. O sea, la molécula de benceno es plana, ¿sí? Entonces, al yo tener electrones por encima y por debajo de la molécula, eso genera una zona de carga negativa muy expuesta. Quiere decir que está perfecto para que un electrófilo, que es cualquier especie química con carga positiva, pueda atacar esa nube de electrones, se mete en el anillo, y fíjense que cuando se mete en el anillo, corta esa nube de electrones, ¿sí? Y cuando corta esa nube de electrones, ya pierde carácter aromático. Entonces, si ustedes se fijan acá, esto está puesto entre corchetes, sería una especie de estado de transición, en la cual la molécula tiene una carga positiva. ¿De dónde viene esa carga positiva? Bueno, esa carga positiva viene del electrófilo este que atacó el anillo. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que sucede es, espérenme un poquito que perdí mi puntero, acá está. Lo que sucede es que la base que te acompañaba al electrófilo se lleva al protón que tenía el benceno y se restituye otra vez el hidrocarburo aromático, ¿sí? Muy bien, alcanzan a ver acá en esta primera figurita que cada carbono tiene un hidrógeno, ¿ven? Y si ustedes se fijan, esto va a ser importante para dentro de un ratito, quisiera ver, si ustedes se dan cuenta, las 4 valencias de cada carbono. Cada vértice del hexágono es un carbono. Entonces, por ejemplo, fíjense donde yo tengo paradito acá el puntero. Tengo una valencia del hidrógeno, otra valencia al otro carbono vecino, llevo 2. La tercera a este carbono vecino y la cuarta, ¿cuál sería? Exactamente, la de este orbital P sin Yo le hibridizar. hago señas, pero no Sí, me por está eso, viendo. No yo me te estaba vi, viendo. sí, yo te vi que hiciste con la mano. Muy bien, perfecto. Entonces, si todo esto está tan perfecto, fíjense por qué se rompe el anillo aromático. Bueno, porque cuando entra este E positivo, ¿sí? Se tiene que sí o sí romper el doble enlace, pues si no, este no puede entrar, no podemos tener un carbono con 5 enlaces, ¿se dan cuenta? Ahora, cuando se retira el protón, por eso las reacciones se llaman de sustitución, entró E y se va el protón, se restituyen los dobles enlaces. Muy bien, perfecto. Entonces, esto que yo les conté lo vamos a ver ahora en el mecanismo. Para esto era que yo les decía después que vamos a tener lápiz y papel y lo vamos a hacer después entre todos. Fíjense, yo tengo acá el anillo del benceno, ¿sí? Tiene los 3 dobles enlaces y un hidrógeno en cada átomo de carbono. Se acerca un electrófilo que sí o sí tiene que ser positivo, y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense dónde entró E. ¿Ven que este carbono tiene 4 enlaces, verdad? ¿Lo ven? Bien. Pero para que pudiera entrar el E, este positivo verde, se rompió este doble enlace que estoy marcando acá, ¿lo ven? Entonces, ¿qué pasó? Acá es donde yo digo que se abre ese anillo, se pierde el carácter aromático, ¿ven?
Y entonces la carga positiva que tenía E, esta que está acá, va a parar al carbono vecino, de donde entró el electrófilo, ¿sí? Muy bien. Ya no es un anillo aromático porque nos falta justamente un doble enlace. Ahora fíjense qué es lo que pasa. Así como los dobles enlaces giran permanentemente alrededor de la molécula, también gira la carguita positiva. ¿Por qué? Fíjense, la carga positiva está en este carbono que estoy yo acá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En este doble enlace, lo que yo tengo es un par de electrones. Resulta que ese par de electrones se ve atraído por la carga positiva y miren qué es lo que pasó acá. La doble enlace que estaba acá, atraído esos electrones, se vienen para acá y generan acá el doble enlace y la carga positiva pasó a este carbono. ¿Sí? Muy bien. Estos electrones del doble enlace de acá arriba se ven atraídos por la carga positiva, se vienen hacia acá y la carga positiva pasa acá. Y si yo siguiera, vuelvo otra vez a empezar acá, ¿ven? Es decir, fíjense, acá hay doble flechita. ¿Eso qué quiere decir la doble flechita? Que todo esto está en equilibrio y está sucediendo a la vez. Por eso dice acá abajo, intermediario de resonancia. Quiere decir que existen estas tres estructuras, ¿sí? Van pasando de una en otra, ¿sí? Para llegar al final de la reacción que es este. Entonces, vamos a ver acá. Dice, espérenme un poquito. Primer paso, ataque del electrófilo que da lugar al complejo sigma. Complejo sigma sería esto, es el intermediario de resonancia, ¿verdad? Y en el segundo paso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se pierde un protón, es decir, el hidrógeno que está en el lugar donde entró el electrófilo se tiene que ir. Entonces, se pierde un protón y da lugar al producto de sustitución. ¿Se ve más o menos hasta acá? ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, así con ese mecanismo, perdón, que acá hay gente que está queriendo entrar, con ese mecanismo que vimos recién, se dan todas las reacciones de sustitución electrofílica en el benceno. ¿Cuáles pueden ser esas reacciones? Bueno, están simplificadas acá. Halogenación, fíjense, ¿qué hicimos acá? Sacamos un hidrógeno, y colocamos un halógeno. Puede ser nitración, sacamos un hidrógeno, pusimos un grupo nitro. Puede ser sulfonación, sacamos un hidrógeno, pusimos un grupo sulfónico. Puede ser alquilación, saqué un hidrógeno y puedo poner un grupo alquilo. Alquilo puede ser metilo, etilo, isopropilo, cualquiera. Y acilación, fíjese que es parecida a la palabrita, pero no igual, donde nosotros podemos poner un grupo derivado de ácido. Vamos a trabajar con un cloruro de ácido. Este sería como una especie de resumen de todas las reacciones posibles. Entonces, vieron que voy a ir una para atrás. Acá, espérenme un segundito. Un segundito. No, está bien. Acá en esta plaquita anterior vimos en general el mecanismo. Lo que vamos a hacer ahora es ir viendo cada una de estas, ¿sí? Bien, y empezamos por la halogenación. Miren, acá hay dos cosas importantes que ustedes tienen que saber. La primera es esta que dice acá, es la formación del electrófilo, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque si yo no sé armar el electrófilo, esta reacción no se produce. Quiero decir,
Imagínate que vos tenés benceno, benceno y bromo. ¿Ves que acá dice bromo, sería bromo 2? No, no miren esta parte del hierro. La reacción no se produce. El bromo sí se adiciona perfectamente en los alquenos. En los alquenos, adentro de un tubo de ensayo, una de las prácticas que nos debemos. Adicionar alqueno, bromo a un alqueno. Pero en este caso, si vos no lográs armar un electrófilo, la reacción no se produce, ¿sí? Entonces, tenemos el halógeno, en este caso elegimos bromo, ¿sí? ¿Cómo se arma el electrófilo? Bueno, usamos un reactivo adicional, una especie de catalizador, que en este caso es bromuro férrico, y fíjense lo que se forma acá. Debido a que el bromo acá del bromo 3, digamos, del bromuro férrico, es muy electronegativo, ¿sí? Puede atraer un bromo más y entonces se genera este bromo positivo que es el electrófilo, el que va a actuar, ¿no es cierto? O sea, nos quedaría una especie de hierro bromo 4 negativo y un bromo positivo. Muy bien, armamos el electrófilo, ingresa el electrófilo, como dijimos recién. El segundo paso es el ataque del electrófilo al anillo. Entonces, fíjense, ingresa acá, se rompe este doble enlace que está acá. Como el bromo se quedó acá, en el carbono vecino puso su carguita positiva. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con los dobles enlaces? Bueno, este parcito de electrones se muda para acá y la carga positiva se fue. Este parcito de electrones se viene hacia acá y la carga positiva queda acá. Si volvemos a empezar, otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Entonces se forman estas tres estructuras de resonancia y acá tienen lo que yo les decía que sería la base, digamos, ¿no? Finalmente, ¿qué habíamos comentado en el último paso? Esta base se tiene que llevar el protón. Entonces, justamente, fíjense, esta base negativa se lleva el hidrógeno como protón. ¿Y cómo es que se lo lleva como protón? Este parcito de electrones que yo estoy señalizando acá, se repone como doble enlace en el anillo, acá lo tienen, y el protón se va como positivo junto con la base, formando en este caso bromuro de hidrógeno y bromuro férrico. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver un poquito qué pasa con el diagrama de energía, como habíamos visto en los otros casos. Bueno, dice acá que el diagrama de energía de la bromación del benceno muestra que el primer paso es endotérmico. ¿Cuál era el primer paso? Vamos un poquito para atrás. El ataque, ¿no es cierto? Muy bien. El primer paso es endotérmico y el segundo paso es fuertemente exotérmico. La reacción global es exotérmica, pero el ataque del electrófilo es el paso limitante, esto es importante, subrayenlo después, porque el anillo pierde su aromaticidad. Es decir, en la última clase nosotros vimos que el benceno es una especie química medio rara porque tiene digamos, se guarda como una cantidad de energía extra, justamente formada por los tres dobles enlaces móviles, que es necesario romper para que vos poder entrar al anillo, cortarle ese carácter aromático. Esa es la gran energía que está marcada, si ustedes se fijan, acá, desde acá, donde estoy yo, hasta el numerito 1. Toda esa barrera energética hay que saltar, digamos, para poder formar luego las tres estructuras de resonancia intermedio, acá, donde tengo el puntero. Finalmente, en el paso 2, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Venía la base, se llevaba el protón y finalmente obteníamos el benceno sustituido, ¿sí? Entonces, si alguien nos pregunta cuál es el paso controlante
en la sustitución electrofílica del benceno es el primer paso. ¿Por qué? Porque en ese paso se ingresa el electrófilo rompiendo el carácter aromático que tiene el benceno. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos una más. Vamos a ver ahora la nitración. Fíjense, en este caso, el electrófilo va a ser el ion nitronio, ¿sí? El ion nitronio es este que ustedes ven acá en verde, ¿ven? Bien, ¿cómo se forma ese ion nitronio? Bueno, miren, la nitración la vamos a hacer con ácido nítrico, que ustedes lo ven acá, y ácido sulfúrico. Entonces, fíjense lo que sucede. Lo ven al ácido sulfúrico, ¿no? O sea, tenemos los dos oxígenos con el doble enlace y otros dos oxígenos con los hidrógenos. Muy bien. Lo que va a pasar es que este par de electrones se queda en este oxígeno. Y entonces mirá lo que va a formar. Va a formar el anión bisulfato, ¿sí? O sulfato ácido. Y este protón se viene acá, ¿y qué forma? Miren, ¿qué sería esto que está acá? Que yo estoy rodeando. Sería agua, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene una carguita positiva? Bueno, porque este protón se fue con su carga positiva. Entonces, le saca este par de electrones el agua, ella queda completa y acá nos queda el famoso ion nitronio positivo. Entonces, cuando vos planteás una reacción, esto para un parcial, para un final, cuando vos planteás una reacción de nitración, nunca en la vida te tenés que olvidar de poner el ácido sulfúrico. Muchas veces me dicen, profe, pero yo puse nitración, puse benceno, ácido nítrico. Bueno, la realidad es que si vos pones ácido nítrico con benceno, podés estar hasta el año 5000 que no va a reaccionar. Solamente va a haber reacción si vos le pones ácido sulfúrico para permitirle formar el nitrógeno. Lo mismo que lo que dijimos recién en la bromación. Si yo no pongo el bromuro férrico, puedo poner benceno con bromo, lo podríamos haber hecho en el laboratorio para que ustedes lo vieran. Ojalá tengamos suerte de volver a la facu y poder hacerlo, y no sucede nada. Perfecto. Entonces, tenemos el ion nitronio positivo, ya está el electrófilo, y entonces, ¿qué sucede? Lo que dijimos hace un ratito. Va a entrar en alguno de los carbonos, en este caso en este, cuando entre va a romper este doble enlace, fíjense, ahí entró el ion nitronio y generó la carguita positiva en el carbono vecino. ¿Qué es lo que pasa acá? A ver, si ustedes me ayudan, lo hacemos entre todos. Fíjense que ya ahora no está escrito, pero lo vamos a hacer. Este doble enlace gira a la derecha y la carguita positiva viene acá. Este doble enlace gira hacia acá y la carguita positiva viene acá. Siempre se forman las mismas tres estructuras de resonancia. Si vos halogenás, y nitrás, y sulfonás, van a ver, todas son iguales. Por eso no está hecho acá todavía otra vez el desarrollo, porque es el mismo. Entonces, fíjense, dice complejo sigma, deslocalizado por resonancia. Deslocalizado quiere decir que esa carguita positiva va rotando, está deslocalizada, no está ubicada en un carbono en especial. Y entonces, finalmente, ¿cuál era el segundo paso? ¿Se acuerdan? El más rápido, la pérdida del protón. Viene el anión sulfato ácido, que actúa como base. ¿Por qué actúa como base? Habíamos aprendido el año pasado en química general que las bases son capaces de aceptar un protón. Entonces, se lleva con él el protón, se repone el ácido sulfúrico y queda formado, en este caso, el nitrobenceno. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora esta, sí, que la vamos a ver ahora en general y después vamos a ver un poquito el mecanismo. Dice alquilación, van a ver que es muy común que ustedes escuchen alquilación de Friedrich Krafft, simplemente
es el nombre de los desarrolladores de la reacción. Bueno, en general, ¿cómo sería? Tengo un anillo bencénico, acá está expuesto un hidrógeno simplemente para llamar la atención. Tengo que usar un halogenuro de alquilo, ¿sí? ¿Qué halogenuro? Bueno, puede ser cloruro, bromuro o ioduro, cualquiera de los tres. ¿Cuál puede ser R? El que ustedes quieran. Metilo, etilo, isopropilo, N-propilo, el que ustedes quieran. Vamos a usar un catalizador que funciona como ácido de Lewis, que fue lo mismo que vimos hoy en la bromación. Puede ser cloruro de aluminio, si es un cloruro de alquilo. Puede ser bromuro férrico, si es bromuro de alquilo. Conclusión, luego de pasar por el estado de resonancia, finalmente se va a producir la sustitución del radical alquilo y nos quedará acá el halogenuro de hidrógeno. Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Tenemos el benceno, yo elegí cloruro de terbutilo, y bueno, con cloruro de aluminio, porque es un cloruro de alquilo, bueno, se produjo el terbutil benceno, ¿sí? Y cloruro de hidrógeno. Sí, ¿alguno quería hacer alguna consulta? Me avisa, por favor, no, no es ninguna falta, nada. Lo hacemos así, interactivo. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, no me molesta en absoluto. Bien, vamos a ver un poquito el mecanismo para que ustedes reconozcan que es exactamente igual al que venimos planteando. Leemos un poquito acá, que es interesante. En las alquilaciones de Friedel-Crafts, el electrófilo reaccionante es el carbocatión. ¿Cuál es el carbocatión? Este que está acá. A ver, en este caso, ¿por qué dice un carbocatión? En realidad sería el electrófilo positivo que venimos nombrando para todas las reacciones. Lo que pasa que, como en este caso, el electrófilo es un átomo de carbono, y ya habíamos aprendido que los átomos de carbono con carga positiva los llamábamos carbocatión, habla del carbocatión. El tricloruro de aluminio reacciona con el halogenuro de alquilo para formar el carbocatión terciario. En este caso, ahora vamos a explicar, que reacciona con el benceno para dar, fíjense el rendimiento, ¿no? Qué interesante, 90%. Bien, vayamos a nuestra explicación. Tenemos el cloruro de terbutilo, un halogenuro de alquilo terciario, el aluminio que está con una carga parcial positiva. ¿Por qué es esto? ¿Se acuerdan ustedes seguramente que los halógenos son muy como en la tabla periódica? Muy electronegativos, ¿no es cierto? Muy bien, muy electronegativo. Quiere decir que acá este parcito de electrones que une a cada cloro con el aluminio está bien desplazado hacia el cloro. Entonces nosotros decimos que todos los cloros, por ser muy electronegativos, es decir, tener mucha afinidad con los electrones, tienen carguita parcial negativa. Esto hace que el aluminio tenga una carga parcial positiva. ¿Qué quiere decir esto? Fenómeno actúa como ácido de Lewis porque se trae el cloro negativo hacia él. Y fíjense lo que forma. Sería como un tetracloruro de aluminio. ¿Con qué carguita? Negativa. Y me forma perfecto el carbocatión, que en este caso, vuelvo a repetir, se llama carbocatión porque es un átomo de carbono. Ustedes le pueden decir electrófilo perfectamente. ¿Qué habíamos dicho que sucedía una vez que vos formaste el electrófilo? Bueno, ese electrófilo tiene que atacar al benceno. Entonces, miren, atacó en este carbono, ¿sí? En el carbono vecino de al lado generó la carguita positiva. Este parcito de electrones gira hacia acá, se forma este doble enlace y la carguita positiva acá. Este par de electrones gira hacia acá y la carguita positiva vino acá.
otra vez las mismas 3 estructuras de resonancia. Lo único que nos cambia es esta parte de verde, cuál fue el electrófilo. Finalmente, como dijimos siempre, la base negativa se lleva al protón sin carga, sin electrones, y este parcito de electrones renueva acá el doble enlace. ¿Ven? ¿Alcanzan a ver? Voy a dejar de compartir, así los miro un poquito los que están. Hay algunos que están con cámara o no, pero no importa. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Alguno que me diga? Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo que no escuché? Bueno, entonces, fíjense que ya vimos la halogenación con el ejemplo del bromo, vimos la nitración con el ejemplo de cómo se hace el ion nitronio, y recién vimos la alquilación. Muy bien. Nos faltan 2, entonces vuelvo a partir la pantallita, así los dejo descansar un poquito. Acá estamos. Entonces, a ver, esperen, ¿no? Acá. Vamos a ver ahora la acilación. Es parecida a la palabrita, pero no es lo mismo. Ya vamos a ver esto nosotros después de las vacaciones de invierno con más detalle. Pero dice que en presencia del cloruro de aluminio, fíjense, otra vez, nuestro famoso ácido de Lewis, un cloruro de acilo, ¿sí? No se preocupen demasiado porque ya los vamos a ver bien más adelante en detalle. Ahora vamos a explicar que esto reacciona con benceno o con un derivado del benceno para dar lugar a una fenilcetona o acilbenceno. Esta reacción es análoga a la alquilación que vimos recién, pero el producto final es una acetona. Bueno, primero entonces vamos a explicar para todos qué es un halogenuro de ácido, en este caso un cloruro de ácido. Estos compuestos son derivados de los ácidos carboxílicos, por ahora es lo único que necesitan saber. Después vuelvo a decirlo, vamos a ver con más detalle. Fíjense, en estos compuestos la función orgánica tiene un radical alquilo, si ustedes quieren ver aquí debajo, ¿sí? Un radical metilo, tienen un carbono con doble enlace al oxígeno y un halógeno, ¿sí? Se nombran en general cloruros de ácido, ¿sí? En este caso se le dice cloruro de acetilo porque viene del ácido acético que tiene 2 carbonos, ¿sí? Tampoco me preocupa demasiado que recuerden los nombres, ¿sí? Lo que sí me interesa es que sepan plantear la reacción. Entonces, tengo un benceno, tengo un cloruro de ácido, cualquiera, en presencia de cloruro de aluminio. A ver, ¿qué suponen ustedes que va a ser el cloruro de aluminio acá? Que no está ya vamos a ver el mecanismo, pero bueno, la idea es la misma de siempre, que el aluminio, como tiene esa carguita parcial positiva, se lleve el cloro con él y se me forme acá, ¿no es cierto?, el carbocatión positivo, que es el que va a atacar al anillo. Y fíjense que lo que se forma acá siempre es una fenilcetona, ¿sí? ¿Por qué siempre va a ser una fenilcetona? Bueno, porque el benceno siempre va a estar, ¿no es cierto? Entonces fíjense en este ejemplo de aquí abajo. Tengo el benceno, tengo este cloruro de acetilo, o si ustedes quieren anotarse por ahí, el nombre IUPAC sería cloruro de etanoilo, ese sería el nombre IUPAC, porque viene del etano, que tiene 2 carbonos, cloruro de etanoilo, y entonces fíjense que siempre se nos va a formar una acetona, porque siempre nos va a quedar este carbono con doble enlace al oxígeno, ¿sí? Y siempre vamos a tener el anillito al benceno. Entonces decimos, van a ser, en este caso, se llama fenilmetilcetona,
cetona. ¿Sí? Ya vamos a ver las cetonas con más detalle, vamos a ver la nomenclatura, pero si ustedes quieren saber, este nombre acetofenona ya después lo vamos a explicar de dónde viene, pero más fácil acordarse así. La cetona se nombra las dos cosas que tiene unido el carbono del doble enlace. Entonces sería fenil, va primero por la F, de orden alfabético, metil, cetona. ¿Sí? Si yo acá en lugar de metil hubiera un etil, imagínense que hubiera un etilo, yo diría etil, fenil, cetona. ¿Sí? Bien, de todas maneras le remarco que no es, digamos, lo importante acá es, en este caso, es el mecanismo. Ya vamos a ver con detalle los aldehídos y la cetona y ustedes van a poder aprender bien la nomenclatura. Bueno, vamos a ver un poquito cómo es que se forma el electrófilo. Bueno, fíjense, lo mismo que venimos diciendo, ¿no es cierto? El aluminio que actúa como ácido de Lewis y se lleva ese cloro, ¿sí? Y resulta que ven, acá tenemos como una especie de estado de transición, me queda la base de Lewis, este cloruro de aluminio negativo, y en este caso, este ion que se llama acilo, es simplemente, esto no es, digamos, tan importante, pero sí, en este momento, cuando veamos la acetona, sí lo vamos a ver mejor, pero fíjense que este ion, ¿sí?, tiene la posibilidad de tener también dos estructuras de resonancia. ¿Cómo es que se forman? Bueno, miren, este parcito de electrones, yo me voy a mover, este parcito de electrones viene acá atraído por esa carguita positiva, la carga positiva se va al oxígeno y se forma un enlace triple. O sea que tenemos la opción de dos estructuras de resonancia, por lo tanto este ion es bastante estable. Bueno, una vez que vos tenés hecho el electrófilo, vuelvo a repetir, no es tan importante esta cuestión de las estructuras de resonancia en este momento, vamos a la reacción de sustitución electrofílica, bueno, como ya sabemos, ¿no es cierto? Fíjense, ataca acá en este carbono y yo simplifiqué la cosa y le puse, al principio la carga positiva está acá, después se muda acá y después se muda acá. Finalmente, ¿no es cierto?, obtenemos el producto que es este que habíamos visto acá, ¿no es cierto?, la acetona. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Me esperan un segundito, por favor? Muy bien. Perfecto. Entonces, nos queda ver la última reacción, que es la reacción de sulfonación. Bueno, acá se obtienen los derivados benceno sulfónico, y fíjense un detalle de lo que dice aquí arriba. Dice que en esta reacción, el benceno reacciona con sulfúrico fumante, no sé si escucharon alguna vez esta expresión, pero se le dice sulfúrico fumante al ácido sulfúrico, que alguna vez han visto, es una solución, ¿no es cierto?, en un frasco, y tiene disuelto trióxido de azufre gaseoso en esa botella. Bueno, la cuestión es esta. En realidad, el proceso del ácido sulfúrico seguramente lo vean en inorgánica, pienso yo, pero básicamente, rapidito, digamos, se parte de la flor de azufre, o sea, del azufre, ¿vieron como ese de la barrita amarilla que ustedes tienen en casa? Bueno, eso se pone en un reactor, se oxida a dióxido de azufre, luego se oxida a trióxido de azufre y finalmente en la reacción de el trióxido de azufre con agua se forma la solución de ácido sulfúrico que nosotros conocemos y que hemos visto en el laboratorio. ¿Qué es lo que pasa con el sulfúrico? Bueno, el sulfúrico es un material muy higroscópico. Eso quiere decir
que absorbe con mucha facilidad la humedad del ambiente. Entonces, nosotros tenemos plena concentración de sulfúrico el primer día que abrimos el frasco de sulfúrico, pero si yo abro una botella de sulfúrico sobre la mesada y la dejo abierta, lo más probable es que el sulfúrico empieza a absorber la humedad ambiente, que finalmente es agua. ¿Y qué es lo que les parece a ustedes que pasa con la concentración? Si empieza a absorber agua. Va a ser menor la concentración. Claro, empieza a disminuir. Entonces, eso que nos dice la etiqueta del frasco, el día que vos lo comprás, que dice 98% masa, empieza a bajar. Entonces, ¿de qué manera vos te asegurás de que la concentración no te disminuya? Bueno, lo que se hace es hacerle burbujear, se le hace disolver adentro de la solución de sulfúrico trióxido de azufre gaseoso. Perdón. Entonces, ¿qué pasa cuando vos abrís la botella de sulfúrico fumante, que no es el sulfúrico común que tenemos en el laboratorio? Bueno, primero cuando la destapás salen los vapores blancos, digamos, peligrosos de trióxido de azufre, y si quedara eventualmente abierta, bueno, este trióxido de azufre reaccionaría con la humedad ambiente y se convertiría en ácido sulfúrico, con lo cual no perdemos concentración. Bien, dicho esto, tenemos el ácido sulfúrico, el dióxido de azufre, y fíjense qué es lo que pasó acá. Acá tienen el dióxido de azufre, ¿no es cierto? Digamos ¿no? Con el medio ácido. Lo que sucede es que se pierde un protón, se forma el electrófilo, ¿sí? Y el electrófilo ataca, junto con este hidrógeno, ataca el anillo, ¿sí? Fíjense otra vez, se forma la carguita positiva que empieza a dar vuelta acá adentro, para finalmente que venga la base, o sea, el anión sulfato ácido, se lleve el protón, ¿sí? Y entonces se repone el doble enlace. ¿Ven? A ver si tenemos... No. Bien, lo que queda formado acá es lo que se llama ácido benceno sulfónico, ¿sí? Y como queda como producto de la sulfonación. Entonces, voy a ir para atrás, acá. Lo que hemos visto nosotros entonces son los mecanismos y las reacciones de todas estas sustituciones electrofílicas, en las cuales, ¿qué hicimos? Quitamos un hidrógeno del anillo aromático, rompimos ese anillo aromático, entró el electrófilo que vos querías sustituir, siempre con el mismo procedimiento, generando esas tres estructuras de resonancia, y finalmente en el último paso, la base de Lewis se lleva el protón que había en el anillo, repone el doble enlace móvil y tenemos el derivado aromático. Muy bien. Resulta que como el benceno, ¿cuántos hidrógenos tiene para sustituir? De acuerdo a la estructura que vemos acá. Tiene 6. Si vos te pones a pensar, podrías hacer 6 veces esto. O sea, yo podría sustituir los 6 hidrógenos del benceno. Bien. Lo que nosotros hemos visto hasta acá se denomina primera sustitución electrofílica. ¿Qué pasaría si yo quiero poner un segundo grupo? Es decir, supongamos, en este caso, tengo cloro, supongamos que tengo clorobenceno, y quiero hacer una sustitución de cualquiera de los otros hidrógenos que tiene el benceno, en lo que se conoce como la segunda sustitución. Bueno, resulta que ahí la cosa no es que es más complicada, sino que el sustituyente que entró primero tiene implicancia en qué es lo que va a pasar en la segunda reacción, ¿sí? Y entonces ahí avanzo un poquito y estamos acá.
en la segunda sustitución electrofílica. Entonces dice acá, en relación al benceno, o sea, al benceno solito, un sustituyente presente en un anillo aromático afecta a una nueva sustitución, que sería la segunda, sustitución electrofílica otra vez, o sea, todo igual, de dos maneras, digamos en dos aspectos afecta. Afecta al anillo en su reactividad y afecta en la posición a dónde va a ir a parar el segundo sustituyente. ¿Sí? Entonces, si el anillo tenía de su primera sustitución un grupo que es dador de electrones, resulta que esos grupos, ya vamos a ver con más detalle, esos grupos activan el anillo, ¿sí? ¿Y por qué activan si es dador de electrones? Bueno, ¿ustedes se acuerdan qué carguita tenía el anillo cuando vos metías el primer sustituyente? Esa que daba vuelta por todo el anillo en tres estructuras. ¿Qué carga era? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Entonces, si vos tenés en el anillo un grupo que es dador de electrones, te ayuda a vos a dispersar esa carga positiva y entonces nosotros decimos que activa el anillo. En cambio, si al revés, vos tenés de la primera sustitución un grupo que saca electrones del anillo, o sea que acepta electrones, tras que vos lo tenías la estructura positiva, encima te saca electrones más positiva todavía, no te ayuda a dispersar esa carga y entonces nosotros decimos que desactiva el anillo. ¿Cómo es que hacen esto de activar y desactivar? Bueno, esto se hace mediante dos mecanismos, dos efectos. Un efecto inductivo y otro de resonancia que ya vamos a explicar. Entonces, que vos tengas un primer sustituyente te va a afectar de dos maneras. La primera cosa que te va a afectar es la reactividad de tu anillo sustituido para que entre un segundo grupo. Y la segunda cosa que te va a afectar es a dónde te va a dirigir ese segundo grupo. Bueno, ¿se acuerdan que había tres posiciones posibles cuando vos tenías dos sustituyentes? Corto, meta y para. Resulta que hay grupos que lo van a mandar a la posición orto y para, al segundo sustituyente, y hay otros grupos que lo van a mandar a la posición meta. Muy bien. ¿Cómo es esto? Ahora enseguida lo detallamos. Entonces, acá. Vamos a ver qué es esto de la reactividad. Bueno, miren, yo acá les puse justamente un benceno sustituido con un grupo cualquiera, puede ser nitro, puede ser un halógeno, en realidad ahora vamos a decir cuál es, y lo ataca un electrófilo por segunda vez. ¿Ven? El benceno ya está sustituido. Se va a formar lo mismo que vimos hace un ratito, es decir, se va a romper el carácter aromático, se van a formar las estructuras con la carguita esa positiva dando vuelta, que yo la representé acá, ¿sí? Y entonces pongo acá, intermediario no aromático con carga positiva. Esto es lo que yo les comentaba recién. Entonces, vos fijate, si Z es un grupo dador de electrones, que ahora vamos a ver quiénes son estos, pero supongamos que Z, que es el que ya estaba en la primera sustitución, le da electrones al anillo, lo estabiliza este intermediario, porque este intermediario es positivo, o sea, a nosotros nos conviene que alguien sea dador de electrones. Entonces, en ese caso decimos que ese Z, que estaba en la primera reacción, activa el anillo, y por lo tanto a esos grupos Z los llamamos activantes. Ahora después vamos a ver quiénes son. En cambio, si el Z que estaba de la primera sustitución es atractor de electrones, no me conviene porque tras que la estructura es positiva, encima me saca electrones del anillo, me desestabiliza el intermediario entonces nosotros decimos desactiva el anillo y por lo tanto lo consideramos un grupo desactivante.
Una pregunta les hago. ¿Se acuerdan del cloro? Muy electronegativo, dijimos, ¿no es cierto? ¿A cuál de estos dos grupos les parece que pertenecerá el cloro? ¿A los que dan electrones o a los que atraen electrones? No estoy tomando exámenes. Atraen. Los que atraen. Sí, señor, muy bien, a los que atraen. O sea que el cloro, en realidad, los halógenos, son desactivantes, porque ellos te sacan, te atraen electrones para ellos. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió cómo funciona esto de activante o desactivante? Si, por ejemplo, te toca en el parcial explicar por qué un grupo es activante, ¿vos qué tendrías que decir? Bueno, es activante porque es un grupo dador de electrones, por lo tanto, ayuda a dispersar la carga positiva del intermediario. Entonces, una pregunta común de examen. Bien, vamos a ver quiénes son. Bueno, miren, ustedes van a tienen en las tablas, que por supuesto las van a poder tener en los exámenes, esta tablita con todos estos grupos, ¿sí? Bien, este hidrógeno que está acá significa el benceno solito sin sustituyente, ¿sí? Entonces, si yo voy de acá hacia la izquierda, fíjense, tengo un anillo bencénico, un grupo metilo. Metilo puede ser metilo, etilo, propilo, alquilo, digamos, en general, ¿no? Acá tengo un grupo amida, acá tengo un grupo alcóxido, acá tengo un hidroxilo y un grupo amino. Todos estos son activadores. ¿Por qué son activadores? Porque son dadores de electrones. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Y si yo me voy del benceno hacia la derecha, fíjense que tengo todos los halógenos, ¿sí? Acá. Acá tengo un carbono carbonílico de la acetona o el aldehído que habíamos visto recién. Acá tengo éster. Acá tengo ácido carboxílico. Perdón, este es aldehído, este es cetona, el grupo sulfónico, el grupo nitrilo, el grupo nitro y el grupo sal de amina. Todos estos son desactivadores. Quiere decir que al igual que ustedes muy bien me dijeron en el caso del halógeno de cloro, atraen electrones. Ya vamos a ver cómo lo hacen, ¿Está claro? Entonces, todos tenemos a disposición esta tablita que nos avisa cuáles son los activadores y cuáles son los desactivadores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy un poquito para atrás. Ya sabemos cómo es que se afecta la reactividad. Obviamente que va a ser mucho más reactivo un anillo que tenga un sustituyente, ¿cómo les parece? Activante, ¿no es cierto? Cuando un anillo tiene un sustituyente activador, está muy predispuesto a una segunda reacción. En cambio, cuando un anillo tiene un sustituyente desactivador, y le cuesta mucho la segunda sustitución, le cuesta mucho. Entonces ya vimos este aspecto de la reactividad. Perfecto. Vamos avanzando. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije recién en esa plaquita que cómo era que afectaban la reactividad? Les dije a partir de dos efectos. Un efecto que se llama inductivo y otro efecto que se llama de resonancia. Bueno, miren, muy fácil. Resulta que acá, fíjense que dice acá, los sustituyentes activan o desactivan al anillo mediante dos efectos. Inductivo, ¿por culpa de qué? Se deben a la electronegatividad de los átomos o a la polaridad de los enlaces. Quiero decir, si yo me refiero a un átomo, ustedes ya muy bien me explicaron que los halógenos, al ser tan electronegativos, es como en este caso, ¿ves? Atraen electrones, por lo tanto, muy bien, desactivan. Ahora, fíjense, en el caso de los alquilos donan
electrones por efecto inductivo. Esto tiene que ver con la diferencia de electronegatividad. Por lo tanto, los alquilos activan, ¿sí? Fíjense qué pasa en este caso cuando yo tengo un grupo cetona. Otra vez tengo el carbono, doble enlace al oxígeno. Bueno, acá no está dibujado, pero el oxígeno tiene dos parcitos de electrones, de manera que él tiene sobre él una carguita parcial negativa que provoca en el carbono de al lado una carguita parcial positiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a unir este carbono al anillo, como él tiene esa carga parcial positiva, atrae electrones, ¿sí? Fíjense que es una cuestión sencilla de cargas, digamos, ¿no? En el caso del grupo nitrilo es exactamente lo mismo. El nitrógeno, ustedes también ya lo van a ver en inorgánica, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, ¿sí? De los cuales generalmente usa 3, que están acá, unidos al carbono, y siempre tiene un parcito de electrones acá arriba sin compartir. Eso hace que su electronegatividad aumente, por lo tanto, otra vez al carbono vecino lo deja con una carguita parcial positiva, y eso hace que ese carbono atrae electrones. Entonces, desactiva el anillo. Si yo hubiera dibujado un cloro o un bromo, hubiera sido el mismo caso de esto, ¿verdad? Muy bien, o sea que el efecto inductivo es sencillo, tiene que ver. Si es un solo átomo halógeno, tiene que ver con la electronegatividad. Y si es un grupo, como en estos casos, bueno, tiene que ver con la polaridad de ese grupo. Si el carbono tiene carga parcial positiva, va a atraer electrones, y eso no nos conviene porque desactiva. Y si ese carbono, por culpa del grupo, es dador de electrones, nos conviene y va a activar el anillo, que es como el caso del metilo que tenemos acá. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro fenómeno, que era el fenómeno de resonancia. Bueno, miren, yo tengo acá un grupo de la primera sustitución, ¿sí? Un hidroxilo o un oxidrilo, como a veces lo llamamos, y acá está lo que yo les comentaba. El oxígeno tiene 2 parcitos de electrones disponibles. Bueno, entra nuestro famoso electrófilo E. Como entra acá, en esta posición, fíjense, es una posición orto respecto de donde estaba el primero, a él le toca la carguita positiva. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? Bueno, fantástico, él puede donar ese parcito de electrones al carbono que tenía la carga positiva, forma un doble enlace y saca del anillo la carga positiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, es capaz de sacar la carga positiva del anillo y generar esta estructura que ustedes luego, un poquito ahora más adelante, van a comprender por qué entonces genera un efecto de resonancia. Vamos a recordar un cachito lo que dijimos el martes pasado. ¿Qué significaba este tema de la resonancia? ¿Se acuerdan que yo les comenté el ejemplo ese del cubo y del cono? Y habíamos dicho que si uno lanza hacia arriba un cubo, como el cubo tiene 6 caras, tiene 6 estructuras, entre comillas, diferentes de caer en forma estable. En cambio, en el caso del cono, tiene una sola posibilidad, que es la base del cono, ¿verdad? Entonces, consideramos que es mucho más estable el cubo, porque el cubo puede resonar, entre comillas, entre 6 estructuras, entre paréntesis, caras diferentes. Entonces, cuando un compuesto tiene muchas estructuras entre las cuales resuena, es decir, puede existir, más estable es, ¿sí? Por eso la resonancia es un efecto que ayuda a activar el anillo, ya no por la cuestión de que atrae o no atrae electrones, como dijimos acá,
sino porque gracias a esto que ustedes ven acá, de formar un doble enlace y de sacar la carguita positiva afuera, se va a formar una estructura extra, ¿sí? Entonces mejora la resonancia. Muy bien. Entonces, nos faltaba la parte de la orientación, ¿no? Explicamos el tema de la reactividad, activa, desactiva, y se acuerdan que dijimos que el primer sustituyente también afectaba la orientación del segundo que quiere entrar. Entonces, resulta que si vos tenés, dice acá, el segundo sustituyente entra en la posición que genere la mayor estabilidad del intermediario no aromático positivo. Esto se logra dispersando su carga positiva. Entonces tenemos, miren, tres opciones. Si vos en el anillo, en tu primera sustitución, le metiste un grupo activante, por ejemplo, el oxidrilo que vimos recién en la plaquita anterior, el segundo te lo va a mandar a la posición orto y a la posición para. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a obtener un solo producto, vas a obtener una mezcla de productos, ¿sí? Vas a obtener los dos. El que tenía primero y este nuevo en orto los dos, y el que tenías primero y el segundo en para, del segundo que entra a la posición para. ¿Ven? Una mezcla de dos productos diferentes. Ya lo vamos a ver más adelante. Y en el caso de que vos hubieras tenido un grupo desactivante, bueno, se te van a dar dos casos. Mirá, vos podés tener un desactivante que sea halógeno, ¿te acordás que habíamos dicho clorobenceno? En ese caso el halógeno te va a mandar el segundo sustituyente también a orto y a para, o sea que también vas a obtener mezcla de productos. En cambio, si vos tenés un producto desactivante diferente de los halógenos, o sea, todos los demás, va directamente el segundo sustituyente a meta, y en ese caso tenés solamente un único producto. ¿Sí? No se van a tener que acordar de esto de memoria porque ustedes tienen a mano esta tablita, que la vamos a mirar. Fíjense que es la misma que vimos hace un rato. Vamos a marcar que este hidrógeno, si ustedes lo tienen ahí en papel, anótense que este hidrógeno significa el benceno sin nada, sin ningún sustituyente. Eso es lo que significa este hidrógeno. Y entonces fíjense, lo que vimos hoy hace un ratito, dijimos que del benceno hacia la izquierda eran todos grupos activadores, es decir, favorecen la segunda sustitución, y encima son orientadores orto-para. Es decir, que suponete que vos tuvieras, miren dónde me paro, en el grupo amino, si vos tuvieras un amino benceno y lo querés nitrar o halogenar, ningún problema, lo vas a poder hacer porque el amino es activante, o sea, te va a dejar hacer la segunda reacción. Ahora, ¿dónde te va a mandar el segundo grupo? Bueno, te lo va a mandar a la posición orto y a la posición para respecto de él, que está primero, ¿sí? Y vas a obtener dos productos, mezcla. Muy bien, en cambio, del benceno solito hacia la derecha, tenemos todos grupos desactivadores, pero dijimos recién que dentro de toda esta colección de desactivadores, tenemos dos grupos. Un primer grupito formado por los halógenos, que si bien desactivan, van a orientar el segundo sustituyente a orto y a para, y otro gran grupo de desactivadores que van a llevar el segundo sustituyente solamente a la posición meta, o sea, acá vas a obtener un solo producto, no mezcla. Por ahí ustedes se podrían preguntar, decir, bueno, escúcheme, si usted me está diciendo que desactiva la segunda sustitución, entonces quiere decir que la segunda sustitución no se hace. No, sí, se hace. Casi todas se hacen, casi todas,
los grupos que son fuertemente desactivantes, como es el grupo nitro, fíjate que está acá en la punta, la sal de amina o el grupo nitrilo, sobre todo estos tres que están acá, la verdad que la presencia de ellos en un grupo, en un anillo benceno, dificulta bastante la segunda sustitución, ¿sí? Son fuertemente desactivantes, o sea, necesitas condiciones más enérgicas, y hay que tener ojo cuando yo digo condiciones enérgicas, porque si uno no cuida la cuestión de las temperaturas, ¿se acuerdan que dijimos hace un ratito en el grafiquito de la energía que estas reacciones eran exotérmicas? Si yo no controlo bien la temperatura, lo que puedo hacer es carbonizar todo el anillo bencénico y no obtengo nada, ¿no es cierto? Se destruye todo. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? No sé si me van siguiendo con el PowerPoint o si quieren que vuelva alguna plaquita para atrás. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, ahora vamos a hacer el análisis de diferentes casos, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es la combineta esta de ser activante y de ser desactivante, juntarlo con el tema de la orientación orto, para y meta. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a empezar con este primer ejemplo. Fíjense, acá es justo el ejemplo del oxidrilo que habíamos puesto, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, me van a ir siguiendo de acá. Acá tengo el hidroxibenceno, más conocido como fenol, su nombre artístico, digamos. Y entonces, para yo poder demostrarles a ustedes que el oxidrilo, vuelvo un cachito para atrás, miren dónde está el oxidrilo. El oxidrilo es activador, o sea que me va a permitir perfectamente hacer una segunda sustitución. Y yo dije, digamos, que los activantes orientan a orto, para. Bueno, lo que yo pretendo hacer ahora es demostrar por qué eso es cierto. Entonces, fíjense, elegí el fenol, que tiene grupo oxidrilo, y lo que voy a hacer es meterle, en este caso, un grupo nitro, o sea, voy a nitrar como segunda, pero lo del nitro acá es una anécdota, esto podría ser cualquier cosa, porque el que comanda todo esto es el oxidrilo, no importa quién entra en el segundo caso, ¿sí? Bien, entonces miren lo que vamos a hacer, vamos a nitrar este fenol en las tres posiciones posibles, en orto, en meta y en para, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa con las estructuras. Bueno, miren, yo tengo acá, fíjense, esta es la posición del oxidrilo, que es el de la primera sustitución. Si el segundo entra en orto, bueno, yo elegí el carbono de la derecha, pero podríamos haberlo hecho hacia la izquierda también. Entonces, un poquito lo que teníamos, ¿no es cierto? Dijimos, se destruye este doble enlace, miren, este que estoy marcando acá, entra el grupo nitro en este caso y genera una carga positiva en el carbono vecino. Hasta ahora lo mismo que venimos diciendo siempre. Resulta que como el oxidrilo tiene el oxígeno que tiene parcitos de electrones disponibles, se viene, presta, da, por eso es dador de electrones, da un par de electrones y fíjense que se forma este doble enlace, ¿no es cierto? Y saca la carga positiva del anillo, ¿no? Bien, vuelvo a la primera estructura. Podría ser esto que hizo acá, o sea, que el oxígeno diera su parcito de electrones, o este parcito de electrones que está acá cerca de la carga positiva se puede venir acá, ¿sí? Y entonces miren dónde vino a parar la carguita positiva, ¿ven? Se vino acá el doble enlace. Este par de electrones que está cerca se viene acá, repone el doble enlace acá y me quedó la carguita positiva acá, ¿sí?
Si yo sigo, vuelvo otra vez a empezar acá. Esto es lo que yo quería que practicáramos después entre todos. ¿Se entendió? Fíjense, ¿cuántas estructuras se armaron acá? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué dice que esta es la más estable? Y bueno, vos fijate que el oxidrilo fue capaz de sacarme la carga positiva del anillo. Es la más estable de todas. Y encima es estable porque es como que tiene 4 estructuras. ¿Se dan cuenta? ¿Ven que acá dice doble flecha? Va resonando entre estas 4. Vamos a ver qué pasa en meta. Entonces vuelvo a tener mi fenol. Ahora el nitro lo pongo acá, ¿ven? En meta. ¿Se acuerdan que meta era con una posición libre? Entra en meta, genera la carguita positiva en el carbono vecino, y acá empiezan a rodar los electrones. Estos que están cerquita vienen acá, hacen este doble enlace, la carguita positiva viene acá. Este doble enlace gira, viene hacia acá, se repone el doble enlace y la carguita positiva acá, ¿sí? Se alcanza a ver que en ningún caso se pudo sacar la carguita positiva del anillo en la posición meta. Si ustedes ven, en la posición para, es exactamente igual que la que hicimos acá en orto. Llega un momento en que el oxígeno es capaz de dar su parcito de electrones, armar un doble enlace y volver a sacar la carga positiva del anillo, generando esta cuarta estructura que es la más estable de todas. Entonces dice acá el cuadrito de la derecha, se pone de manifiesto el efecto de resonancia con la cuarta estructura, lo que hablamos hoy del cubo y del cono. Cuanto más estructuras tiene para resonar, para existir, más estable es. De las 4 estructuras que forman cuando entra el segundo en orto y en para, la más estable es la que sacó la carga positiva del anillo, ¿sí? Se entiende, y fíjense, para completar, digamos, en este caso particular, conseguimos los datos, y fíjense, se forma un 50% del derivado en posición orto, y un 50% del derivado en posición para, 0% del derivado en la posición meta. Aprovecho, ya que estamos, este sería el orto-nitrofenol y este sería el para-nitrofenol. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver. Entonces tenemos, me voy a ir para atrás, fíjense, yo tenía el fenol, ¿sí? Fuertemente activante, porque era capaz de donar pares de electrones. Entonces, activó, ¿gracias a qué? Al efecto de resonancia, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que actuó acá el efecto de resonancia? Porque se generó una cuarta estructura, ¿sí? Fíjense que acá no tuvo nada que ver la electronegatividad ni nada. Acá se donaron efectivamente pares de electrones. Muy bien, avanzamos una más. Y acá tenemos otro caso activante ortopara, pero diferente, porque fíjate vos, lo que yo tengo acá es tolueno. En este caso el grupo metilo, el carbono, no tiene pares de electrones para donar, como el oxígeno. De manera que no se forma la cuarta estructura, porque él no tiene pares de electrones para donar y sacar la carguita positiva. Entonces hicimos lo mismo, para ver qué pasa. Entonces teníamos el tolueno, para no complicarla mucho volvimos a usar el nitro como segunda sustitución, y entonces metimos un grupo nitro en orto, un grupo nitro en meta y un grupo nitro en para. ¿Sí? Bien.
lo que sucede siempre, metes el electrófilo, se rompe el doble enlace, se genera la carga positiva y empieza a dar vuelta, la carguita positiva, como habíamos visto hoy al principio. Fíjate, yo tenía el metilo, pongo el nitro en meta, y entonces, a ver, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno. No, me salió un cartelito que mi conexión no era muy buena, entonces digo, por las dudas. Perfecto, entonces, yo meto el grupo nitro en la posición meta, se genera la carguita positiva, esto ya se lo van a acordar como el Padre Nuestro, se genera la carguita positiva en el carbono vecino, y empiezan a girar los parcitos de electrones. Se vienen para acá, este gira para acá, viene para acá. Bien. Vamos a ver por qué a ustedes les parece, que yo marqué esta, que está acá, y esta como las posiciones más estables. Miren, para responder esto vamos un cachito para atrás. ¿Te acordás que dijimos que los activadores eran activadores porque eran dadores o atractores de electrones? Dijimos que eran dadores, ¿te acordás que el intermediario siempre es positivo? Entonces, vos fijate, acá el oxígeno dio directamente un par de electrones. El carbono del metilo no tiene electrones, pares de electrones para dar, pero sí es dador de electrones por efecto inductivo, es decir, por una diferencia de electronegatividad. Entonces, acá no hay efecto de resonancia. ¿Por qué? Porque no pudimos generar una estructura extra para mejorar la resonancia, pero sí pudimos detectar una estructura más estable, porque fíjense, si este metilo es dador de electrones y la carguita positiva cayó en el carbono que está unido a él, está perfecto, ¿no es cierto? Es lo mejor que nos puede pasar, que él soporte la carga positiva porque el metilo desde afuera le acerca, ¿no es cierto?, densidad de carga negativa. En cambio, en la posición meta, fíjense que no se da esa situación. Bueno, este pobre acá que está en para, es horrible. En el caso de estas dos, está en la posición orto, la carguita positiva. No está muy, muy lejos, pero tampoco está justo en el carbono. Entonces, fíjense ustedes los porcentajes de rendimiento. 63% en la posición orto, 3% en la posición meta y 34% en la posición para. A ver, nadie les va a pedir que digan, porque además es imposible saber esto, si no hiciste la reacción. Esto es un dato anecdótico simplemente para que ustedes vean que en la realidad de verdad se obtienen mezcla de productos. Después uno podrá ver si estos productos se pueden separar por destilación, que seguramente se van a poder separar por destilación. Pero acá lo importante es explicar, que ustedes sean capaces de explicar por qué, por ejemplo, el grupo metilo es activante y por qué orienta orto para. Son dos preguntas diferentes, ¿sí? Van a aparecer en el trabajo práctico. Por ejemplo, te va a decir, explique por qué el grupo metilo es activante y orientador orto para. Entonces vos decís, es activante porque es dador de electrones por efecto inductivo. Y es orientador orto-para porque justamente en orto y en para vos tenés que hacer estas estructuras que ves acá, se demuestra que están las posiciones más estables, que en este caso es esta, y en el caso de para es esta, que es justo la carguita positiva en el carbono donde está el metilo. Bien, hasta ahora vimos
dos activantes diferentes que orientan a ortopara. Uno en el que pusimos de relevancia la estructura de resonancia y otro en el que pusimos de relevancia acá el metilo, el efecto inductivo. Bien, ya vamos redondeando. Bueno, ¿quién tenemos acá? Un famoso desactivante, atractor de electrones, terrible. Perdón. Como es el cloro. ¿Se acuerdan que dijimos que el cloro es desactivante? ¿Sí? Y si vos me tuvieras que explicar por qué es desactivante el cloro, vos me tendrías que decir, mire, es desactivante por efecto inductivo, porque al ser tan electronegativo, atrae electrones por culpa de eso. Entonces ahora lo que yo quiero explicar es por qué, a pesar de ser desactivante, orienta a orto y a para. Entonces hago lo mismo que hice recién. Tengo el clorobenceno y lo voy a nitrar otra vez en posición orto, en meta y en para. Muy bien. Entra en posición orto, fíjense, ahí está el grupo nitro y el hidrógeno que tenía el benceno. Y fíjense, sucede lo mismo que pasaba con el oxígeno del oxidrilo. Como el cloro tiene parcitos de electrones, sin compartir, puede donar un par de electrones, saca la carga positiva de adentro del anillo. Y si no hace eso, lo que puede hacer es, en este caso, si la carga positiva queda acá, fíjense, ¿ven? Queda acá, gira esto y se viene acá. Y puedo volver a empezar. Lo mismo sucede cuando vos pones el grupo de la segunda sustitución en para. Pero vamos a ver en meta qué pasa. Mirá, acá está el nitro en meta. Y como siempre decimos, entran un carbono, generan el carbono vecino la carguita positiva. Bien, empiezan a dar vuelta los electrones. Se ven atraídos, se vienen para acá lo tenés, la carguita positiva acá. Estos se ven atraídos, se vienen para acá y queda la carguita acá. En ningún momento en la posición meta existe la posibilidad de sacar la carga positiva del anillo y generar esa cuarta estructura estable que sí se genera en la posición orto y para. Entonces, por eso el cuadrito a la derecha dice, se pone de manifiesto el efecto de resonancia con una cuarta estructura. Recordemos que cuanto más estructura, mejora la resonancia y eso hace a la posición mucho más estable, ¿sí? O sea, fíjense, es un caso, si ustedes después tranquilos lo miran en casa, calcado del oxidrilo, es calcado, es exactamente igual. ¿Cuál es la única diferencia? Que el oxidrilo activa y el cloro desactiva, ¿eh? Pero los dos orientan a orto y a para. Díganme por sí o si no, si alcanzan a ver, esto para mí es muy importante, si ustedes alcanzan a ver la diferencia entre lo que es activar o desactivar y lo que es orientar a orto, para o a meta. ¿Se alcanza a ver que son dos cosas diferentes? Sí. Se me murieron todos. No sé, ahora como esta no tiene límite de tiempo, no sé ni cuánto hace que estamos hablando. Bueno, hace como 1 hora y media. Bueno, a ver, entonces, fíjate vos, hicimos activante por efecto de resonancia, activante, ese era el oxidrilo, activante por efecto inductivo era el metilo. Ahora tengo desactivante que orienta a orto para el halógeno, ¿y cuál me faltaría? A ver, voy a volver a, acá. Hice el oxidrilo, ¿no? Activante, dona pares de electrones. Hice el metilo o alquilo, digamos que es activante, pero por efecto inductivo, porque no tiene. Luego hice desactivante, el cloro, que orienta a orto para, ¿y cuál me faltaría? Hay uno que me falta, un grupo.
Me faltaría algún desactivante que oriente a meta. Bien, eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces fíjense, tengo un grupo desactivante que no es un halógeno, sino que en este caso, fíjense que es un aldehído, ya lo vamos a ver con más detalle, pero es interesante que ustedes vean que en los aldehídos, el aldehído es una molécula muy polar, que el oxígeno tiene una carguita parcial negativa, lo cual genera una carga parcial positiva en el carbono. Entonces, esto te acordás que dijimos que es lo que no ayuda, por eso es desactivante, porque el intermediario tiene una carga positiva acá adentro que va dando vuelta, y encima este positivo, ¿no es cierto? Bien. Entonces hacemos lo que hicimos siempre. En este caso, bueno, para no aburrir tanto, metimos un cloro en orto, en meta y en para. Vamos a ver qué es lo que pasa en orto. Mirá, entró acá el cloro en posición orto, generó una carga positiva, este parcito de electrones gira, viene acá, este parcito de electrones gira y viene acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo mismo sucede en la posición para, pero vamos a ver qué pasa en la meta. Mira, entra el cloro acá, en la posición meta, genera la carguita en el carbono vecino, empiezan a girar los parcitos de electrones, ¿ven? Y resulta que ustedes se acuerdan la carga, ¿qué carga tenía el carbono este del aldehído que está directamente unido al anillo? Y él tenía una carga positiva. Si encima, dando vuelta la carga esta del intermedio no aromático, le cae una carga positiva, esta es la peor posición de todas, por eso yo le puse que es la menos estable. ¿Por qué? Porque cae la carga positiva en un carbono que a su vez tiene la influencia de un carbono positivo. Entonces, acá, digamos, la explicación es por la negativa. En orto y en para se generan dos estructuras muy poco estables y en meta no se generan, por lo tanto, la explicación de que orienta la posición meta es debido al efecto inductivo que tiene este carbono del aldehído. ¿Sí? Entonces, acá tenemos explicado, espérenme un poquito, sí, ya vamos terminando, no se asusten. Acá hemos explicado los cuatro, vuelvo para atrás. Fíjense que hay 4 casos posibles, ¿sí? Activantes, dadores de pares de electrones, ¿quiénes serían? Mirá, el amino puede donar, el oxígeno del oxidrilo puede donar, el alcohóxido puede donar, la amida puede donar. Todos estos activantes, muy fuertemente activantes, donan pares de electrones, forman la famosa cuarta estructura por efecto de resonancia. Luego seguimos en la línea de los activantes, pero estos que ya no es que donan pares de electrones, como el caso del alquilo o otro anillo bencénico. 2 casos diferentes. Cuando nos venimos hacia la derecha, tenemos el caso de los desactivadores que orientan a orto y a para, a pesar de ser desactivantes, y los desactivantes que orientan a meta. ¿Sí? Los 4 casos posibles. Yo les cuento, ustedes en el trabajo práctico, no sé si alguno lo ha visto, pero nosotros le pusimos como una especie de plantillas de anillos bencénicos sin completar, que si ustedes espérenme un segundito, que voy a compartir otra pantallita. Acá. Fíjense, lo que ustedes van a tener es esto, ¿sí? Van a tener plantillas así vacías, ¿sí? Entonces les va a aparecer, por ejemplo, en este caso el fenol, ¿sí?
y le va a decir, bueno, demuestre con estructuras de resonancia por qué el fenol orienta a orto y a pana. Entonces, vos en tu práctico te vas a ver que tenés hecho este dibujito, entonces vos decís, bueno, primero lo voy a hacer entrar al electrófilo en posición orto, ¿ven? Que está acá está en posición orto, muy bien. Estas rayitas que yo les puse acá son los hidrógenos, para que ustedes vean lo siguiente. Voy a poner el doble enlace acá, el doble enlace acá, y como dijimos en este verso, cuando entra se genera la carguita positiva en el carbono vecino, en el carbono de al lado. Muy bien. Digamos, muy fácil, y les voy a comentar algo de la experiencia de este tema, es que los chicos se quieren acordar de memoria de esta estructura, realmente es imposible, y es muy posible que, aunque vos te quieras acordar de memoria, metas la pata, ¿sí? Una de las primeras cuestiones para no meter la pata es contar que cada carbono tiene que tener 4 enlaces. Estoy cansada de ver en exámenes parciales y finales carbono con 5, 6 enlaces, tienen rayas por todos lados. Entonces, si vos te fijás, mira, acá donde está el electrófilo y el hidrógeno, yo tengo 1, 2, 3, 4. Donde está el oxidrilo, tengo una que va al oxígeno, las dos del doble enlace son 3 y la de la derecha 4. En este que está acá tengo una, dos del doble enlace 3 y una 4. Entonces, vos podés ir contando, que no le pongas raya de más a los carbonos, enlace de más, quiero decir, ¿sí? Muy bien, entonces, hicimos en nuestra plantillita, dibujamos los dos dobles enlaces que no están alterados. Fíjense que el que está alterado sería el que va vertical acá a la derecha. ¿Por qué no está? Bueno, porque se abrió para poder entrar E y dejó la carguita positiva acá. Fíjense que el carbono, donde está la carga positiva, es el único que tiene 3 enlaces. Justamente le está faltando el cuarto enlace, por eso tiene la carga positiva. Entonces, nosotros dijimos, o sea, esto estaba originalmente así, ¿no es cierto? Y esto se abrió, para que se lío. Bueno, no importa. Y este se abrió para poder meter el electrófilo. Bien. ¿Para dónde empieza a girar la carguita positiva? Para el lado que vos quieras. Para la derecha, para la izquierda. Por ejemplo, mira, yo puedo decir que, por ejemplo, este par de electrones que está acá, ¿sí? Se va a mover acá, o sea, se va a mover hacia acá, hacia donde está la carga positiva, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Voy a sacar la flechita, va a pasar que esto viene hacia acá, ¿ves cómo gira? Y obvio que la carga positiva se va a venir a este otro. Y acá, ¿qué es lo que, la voy a correr un poquito, qué es lo que va a pasar? Bueno, estos dos que están acá, este va a agarrar y va a venir, ve que tiene la carga, gira hasta acá, forma el doble enlace y la carguita positiva me la lleva acá. ¿Y acá qué pasaba? Bueno, habíamos dicho que el oxidrilo, ¿te acordás? Era de esos grupos que tienen parcitos de electrones disponibles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Este par de electrones, el oxígeno, los presta a este carbono que soporta la carga, genera un doble enlace y hace que la carguita positiva se quede en el oxígeno. ¿Ven? Esto es lo que ustedes necesitan practicar. Yo les pido que utilicen las plantillas que están
en el trabajo práctico, háganlo con lápiz, así lo pueden borrar. Una vez que ustedes se acostumbren a ir girando la carguita para el lado que cada uno le guste, hacia la derecha, hacia la izquierda, en realidad si ustedes se fijan no se pueden confundir porque los dobles enlaces van girando de manera de poder ir completando el enlace donde está la carga positiva, ¿sí? Bien, ¿cómo se aprende esto? Simplemente dibujando, no hay otra manera. No les sugiero que lo aprendan de memoria porque sinceramente es muy complicado, ¿sí? Bien, para terminar, voy a terminar las últimas dos que me faltaban, que estoy acá. Avanzo, entonces, esperen, vamos a avanzar. Teníamos esta, que era la última, que habíamos visto, desactivante en meta. ¿Y qué es lo que puede pasar después de la primera y de la segunda sustitución? Que exista una tercera sustitución. Entonces, ahí hay algunas cuestiones, pero muy sencillas que están expuestas acá. Fíjense. La primer ejemplo dice, si la disustitución, es decir, los dos grupos están, antes de que se haga la tercera, están en 1,4, es decir, fíjense que están en para, ¿sí? Y ambos sustituyentes orientan a la misma posición, se obtiene un solo producto. A ver, no sé si ustedes tienen la tablita, pero yo lo voy a decir yo acá. Fíjense, el metilo era orientador orto-para. A para no puede porque está el nitro. Entonces va a orientar a orto, donde está la flechita. Y el nitro era desactivante, orientación meta. O sea que también orienta acá. No hay duda que el tercero entra acá. ¿Verdad? Muy bien. Y en el caso de tener, por ejemplo, dos halógenos, ¿sí? Fíjate, si yo tomo en cuenta el bromo superior, él orienta a orto, a para no puede, porque está el otro bromo, ¿no es cierto? Muy bien. Y si yo tomo en cuenta el bromo inferior, a para no puede, porque está el otro bromo y orientaría a orto acá. Pero fíjense que este y este sería el mismo producto. O sea que obtendríamos un solo compuesto. Otra situación que se les puede dar, como en este caso, es que ustedes tengan dos grupos, también así en posición 1,4, pero que no orienten los dos al mismo lugar como pasaba acá. Fíjate vos, el metilo orienta a orto, a para no puede, y el oxidrilo orienta a orto y a para no puede. Entonces, bueno, ¿cuál hago? ¿Este o este? Bueno, ¿alcanzan a ver que esta flechita es más grande? ¿Qué quiere decir eso? Que el que comanda es el más activador de los dos grupos. ¿De dónde saco yo cuál es el más activador? Bueno, lo saco de mi famosa flechita que vimos hace unas plaquitas atrás, que ustedes la van a poder tener. Y para finalizar, esta sí es la última, dice fin de la clase, así que no les miento. Bueno, hay digamos, esta opción, que no tiene sentido explicar esto, porque si ustedes se fijan, acá el metilo orienta a orto y para, y el cloro también. Fíjense la mezcla de productos que se obtiene. O sea, cuando vos tenías un sustituyente, que el segundo te lo mandaba a orto y a para, vos decías, bueno, tengo mezcla de productos de dos cosas, del orto y del para. Bueno, acá tenés 4, ¿sí? Hemos puesto simplemente los porcentajes en los cuales se obtienen estos derivados. Esto es simplemente, ¿saben para qué? Esto ustedes no tienen cómo saberlo, pero es simplemente para indicar que cuanto más alejados están, ven, por ejemplo,
los grupos desactivantes uno de otro, el porcentaje es mayor, pero eso, digamos, ustedes no tienen por qué acordárselo. Y acá hay algo interesante en el último ejemplo, ¿sí? Tengo dos halógenos, ¿sí? Y quiero nitrar, resulta que el grupo nitro puede venir acá y puede venir acá. Bueno, fíjense los porcentajes. En el primer caso se obtiene un 62%, en el segundo caso un 37%, y en el último caso solo un 1%. Bueno, la realidad es que esta posición prácticamente no se da. O sea, no existe hacer una tercera sustitución entre medio de dos grupos. Eso se conoce como efecto orto, ¿sí? O sea, es muy difícil meter un tercer grupo en orto respecto de otros dos, ¿sí? Bien, hemos terminado nuestra clase de reacciones de aromáticos. Yo les voy a pedir que ustedes resuelvan los ejercicios del trabajo práctico. Marina y yo, cualquiera de las dos, vamos a estar atentas. Yo la semana que viene no, porque voy a estar participando de las mesas de final, pero Marina sí nos va a poder ayudar. Y entonces, bueno, practicando esto, ¿sí? Estén atentos a las preguntitas que hicimos en el práctico, porque son preguntas de parcial, ¿eh? Explicar por qué un grupo es activante o no es activante, por qué un grupo orienta a orto o a para, qué efecto se pone de relevancia, si el de resonancia o el inductivo, lo que estuvimos charlando. Y bueno, y estamos entonces al aguardo de cualquier inquietud que tengan. ¿Quieren hacer alguna consulta más? Yo, profe, el tema de las Sí, que tablas, ¿dónde está el archivo donde están las tablas de esas cosas? Para saber dónde orienta y esas cosas. sí. Bien. Las tablas están en la última unidad de la plataforma. Si vos Ah, te está bien. fijas, hay una que dice tablas, vos te la podés bajar de ahí, la podés imprimir, como quieras. Ya no la había Esas visto yo. tablas, claro, no, por eso, está muy bien. Esas tablas ustedes las tienen disponibles. El tema es saber usarlas, las tablas, ¿no es Claro. cierto? No es nuestra idea que se la acuerden de memoria. Bueno, ustedes saben que yo hoy hice una prueba de grabar una clase y se grabó perfecto, pero solamente el audio, el video no. ¿Es así? Mari, ¿vos tenés experiencia con esto? No sé, nunca grabé. Sí, o sea, se grabó y probablemente esto esté grabado, se está grabando, desde que empezamos se está grabando. No, porque, digamos, me parece que por ahí, no sé, mucho sentido no tiene dejarlo en la plataforma el audio, qué sé yo, si a ustedes les parece yo lo dejo, pero realmente si no está acompañado con lo que fuimos viendo, bueno, no, me parece que mucho valor no tiene. Porque graba Lo todo. Va, debería. debería grabar todo, decís vos, Fede, el video Sí, yo también. vi una clase que subieran un profesor de sistema de representación y la sube así completa, con la pantalla y todo. Ah, bueno. Acá yo te digo, está la reunión, dice grabando desde que empezamos. Vamos a ver si es así o si capaz que tengo que habilitar alguna otra cosa, que yo, la cámara está habilitada porque ustedes me ven, así que bueno, Profe, se sí. supone que se graba todo, incluyendo pantalla. Nosotros en Análisis 2 nos suben los videos del Zoom completo, con pantalla y todo. Ah, bueno, voy a ver cómo quedó esto ahora después que los dejo. Bueno, si no tienen alguna duda, que es lógico que no tengan, porque hace 2 horas que yo estoy hablando, que no tuvieron ni tiempo para procesar todo, seguramente cuando estén tranquilos en casa y se pongan a hojear el PowerPoint o a mirarlo, vayan mirándolo
y con la ayuda del PowerPoint vayan resolviendo los ejercicios del práctico. Pero les pido que hagan el intento, háganlo con lápiz, pero les pido que hagan el intento después de hacerlo solito, sin mirar el PowerPoint. Cuando, fíjense si se dan cuenta cómo se va moviendo la carguita positiva, quizá a lo mejor es todo muy junto, pero si ustedes prestan atención es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Siempre lo mismo lo que vimos en la primera sustitución. Lo que pasa que en la segunda sustitución, esa carguita positiva, a medida que va girando y va dando vuelta, tiene cierta implicancia, que en la primera no la tenía porque, bueno, estaba solita. ¿Sí? Bien. Los escucho si quieren preguntarme algo, si prefieren, me preguntan, yo sé que no nos podemos, o si ustedes quieren y pueden, yo no tengo abierto el trabajo práctico ahora, como para verlo, lo tengo acá en papel. No sé, ¿ustedes tienen el trabajo práctico de aromático a mano? Sí, profe, yo sí. ¿Tienen? Bueno. Bueno, tienen justamente, miren, tienen para practicar el caso del fenol. Sí, tienen para practicar justamente los casos, pusimos los casos que están en el PowerPoint, así pueden controlar si los hicieron bien. Entonces, la idea sería que ustedes miren el PowerPoint y después lo prueben de hacer solitos. ¿Por qué? Porque si en el parcial se pregunta, demuestre por qué el cloro es orientador orto para, realizando la estructura de resonancia, ustedes tienen que ser capaces de hacer esas estructuras para poder demostrar, como vieron que estaba marcadito ahí, cuál es la más estable, cuál es la menos estable. Y luego lo que tienen son muchos ejercicios de segunda sustitución, ¿sí? Es decir, que ahí ustedes tienen que usar la tablita, esta flechita, del activante, desactivante. Y hay ejercicios, espérenme que ya que está, lo estoy mirando, como por ejemplo el ejercicio 11, doy el número para el que tiene a mano su trabajo práctico, en el cual nosotros le pedimos que ustedes sinteticen un compuesto determinado a partir de benceno. Por ejemplo, dice para metil nitrobenceno. ¿Eso qué quiere decir? Que vos tenés que arrancar con el benceno solito, meter un grupo metilo y meter un grupo nitro. La habilidad de ustedes va a estar en saber cuál grupo pongo primero. Si pongo primero el metilo, tengo que tener ojo porque ese me va a orientar a orto y a para. Si pongo primero el nitro, ese me va a orientar a meta. Entonces, esa es la habilidad que nosotros queremos que ustedes consigan, ¿sí? Como van a tener la tabla de orientadores, no tienen ningún problema, ¿eh? Es cuestión de ir viendo quién meto primero para poder llegar al producto que me piden, ¿sí? Los demás son todos, y otra cosa que recomiendo también para el caso del parcial, eso sí, hay que saber bien demostrar cómo se obtiene el electrófilo, ¿sí? Para cada reacción. ¿Se acuerdan que hay varias que tienen el cloruro de aluminio como ácido de Lewis, o el bromuro férrico, en el caso que sea halógeno o bromo, y bueno. Y creo que no habría más, no sé, Marina, si vos te parece algo más, me parece que haríamos acá. No, quería preguntarles qué día les conviene hacer la clase de consulta la semana que viene. Perfecto, muy bien.
Ahí está. Bueno, los escuchamos. Si puede ser el mismo martes, sería lo ideal, por lo menos para mí. Bien. Bueno, los demás. Bueno, Ustedes piensan que la semana que Sí, viene a mí no también va- me queda bien. Bárbaro. Ustedes piensan que la semana que viene no va a haber clase, salvo que algún profesor haya coordinado con ustedes, pero no debiera, ¿eh? No debiera haber clase porque nosotros tenemos que dejarle los días libres a los alumnos para rendir final. Entonces, si a ustedes les parece bien el día martes, se encuentran con Marina. ¿Y cómo hacemos, Mari, con vos? ¿Vos podrías usar esta misma cuenta de Zoom? Ahí necesito ayuda ahí. y no sé, si no, les mando la idea de mi cuenta por mail y en el mismo horario. Y cualquier cosa vuelvo a reiniciarlo, si se me corta. 6:30. Escuchame Sí. una cosa, claro, porque sabés que, no, porque el examen yo lo tengo el lunes. El No, lunes. vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, a ver, no sé si técnicamente se puede lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo el martes que viene tengo que participar de una mesa de final, porque yo final la tomo el lunes. Entonces yo podría empezar esta reunión con esta cuenta, que ustedes la pueden tener el tiempo que quieran, me salgo y me meto en una reunión de Zoom del otro profesor, del cual soy partícipe de la mesa. ¿Se podrá Claro, hacer tendría esto que que yo digo? quedar como anfitrión yo. Sí. O sea, Sí, si habría yo que me... probar. Esperá, vamos a hacer una cosa, yo me salgo, a ver si yo me puedo ir. Espérate que acá alguien me está escribiendo algo en el chat. No, dicen que está bien mantener el horario para el martes que viene. Yo voy a ver si me puedo salir y a ver Sí. si ustedes se quedan. A ver. Profe, eh, en caso de que ahora se salga toda la reunión, ¿la clase sí, ya finalizó? Por las sí, dudas, para sí, saber. ¿Qué sí, sí, hacemos? ¿Si volvemos a sí, entrar sí. o...? No, la Porque clase puede finalizó. fallar. No, sí, tal cual, no, yo ya estoy, viste, pero hoy no fue re lindo, dígame que estuvo bárbaro. Sí, Bueno, sí. espérate, sí, mira, funciona, Mari, porque yo me salí, dice que me salga yo, y dice Sí. asignar un nuevo anfitrión. Y Ah, entonces te voy a bueno. asignar a vos. A ver, Sí, ahora soy hospedador. Bueno, quedamos para el martes 6:30. ¿Les parece bien? Sí, Sí, me parece perfecto. Sí, está bueno sí. mantener Sí, el horario. perfecto. Está bien. Bueno, anótense en las consultas y vamos a ir viendo ¿Las las dudas que consultas tengan. en general serían para el parcial? Sí, serían para el parcial y bueno, basada en los trabajos prácticos, que es más o menos lo que se toma. Ajá. Es solo de alquenos, No, de todos los temas. el parcial. Sí, sí. Ah, claro, yo pensé que el parcial en general era solo de alquenos, pero eso era el parcialito, seguro. No, El de claro, es el prueba. parcialito y en el parcial se toma todos los temas que vimos hasta ahora. Ah, listo. Igualmente, Bueno, el 8 de junio vamos a volver a tener otra clase de consulta y el martes 9 también. bueno, listo. Bueno, listo. Buenísimo. Gracias. Buenas Nos noches. vemos. Chao, buenas Chao, noches. hasta Chao. luego. Hasta luego. Hasta luego.